porque me han insistido, pero ya que estoy aquí, quiero que tú me hables. Sea cual sea la condición por la que tú estás hoy aquí, sé franco, sé honesto con el Señor, ahí en tu intimidad y díselo. Amén. Para que así puedas abrir una puertecita para que Dios pueda hablarte hoy. Amén. Señor Padre, en esta mañana estamos aquí delante de ti porque a ti te ha placido así, Señor, porque hoy podía haber sido nuestro último día aquí en la tierra, pero aún no es el final para nosotros. Por eso estamos aquí en tu casa, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo sé cómo he venido con mi corazón, y tú también sabes cómo han venido tus hijos con sus corazones. Solo te pido, Señor, que puedan abrirlo, Señor, para que tú en esta mañana seas hablando, Señor, seas ministrando, Padre, para que tú, Señor, en esta mañana puedas transformar vidas, puedas hacer saber, Señor, que tenemos que ser transformados día a día, Señor, y la única cosa que puede hacer que tú nos transformes es a través de tu palabra, Padre. Así que bendice este tiempo, toma el control de mi boca, Espíritu Santo de Dios seas tú, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una palabra que es la que traigo hoy, que Dios ponía en mi corazón. Perdón un momentito. Y es que Dios contesta a nuestras oraciones de tres formas. ¿Sí saben de qué tres formas Dios contesta a nuestras oraciones o a lo que le pedimos? ¿Sí lo sabe? El título de hoy, a lo que vamos a hablar, es los no de Dios te protegen, los espera de Dios te transforma y los sí de Dios te establece. ¿Cuántos de nosotros le pedimos cosas a Dios? Todos. Y además insistentemente, ¿verdad? Algunas cosas más insistentes que otras, ¿verdad que sí? Vamos a ir, por favor, si me acompañan, a Isaías 55, 8. Los que han traído su Biblia, ábranla, quítenle el polvo, ¿sí? Los 5 dedos de polvo que tenga. Los que han traído sus móviles, sí, los móviles en silencio, con su app de la Biblia, o si no, la Biblia online, ¿sí? Que después le salen anuncios, ¿verdad? Y Isaías 55:8, ¿lo tenemos? Amén. Dice, ¿por qué? Pueden leer conmigo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Ahora, ¿qué pensamientos tenemos nosotros? Para decir el Señor que nuestros pensamientos ni por asomo son los que Él tiene. Vivimos y pensamos muchas veces terrenalmente porque vivimos aquí en la tierra. Pero hay veces que se nos olvida que no somos de aquí, por lo tanto nuestra mentalidad, nuestros deseos, nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos celestiales, pensamientos del cielo. Amén. Y si vamos a Jeremías 29:11, por favor. Jeremías 29, versículo 11. Y con estos dos versículos yo quiero que tú empieces a reflexionar lo que vamos a hablar en esta mañana. Cuando lo tengamos todos me dicen amén. ¿Sí? ¿Lo tenemos en la pantalla?
Jeremías 29:11 dice la palabra. ¿Me acompañan? Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y con estos dos solos versículos podríamos hacer aquí una predicación perfectamente, porque primero el Señor dice, ojo, cuidado con lo que estás pensando, porque no se parece en nada a los pensamientos que yo tengo para ti. Y es que, como hemos dicho muchas veces, el ser humano es limitado, por lo tanto, nuestro razonamiento y nuestra mente también es limitada. Y pensamos como mucho en el día de mañana. Hoy y mañana, ¿qué puedo hacer? Pero Dios va mucho más allá, por eso dice que sus pensamientos no son los nuestros y que nuestros caminos tampoco son los suyos. Amén. Pero después nos dice que Él tiene planes con nosotros. Sí sabemos que Dios tiene planes contigo, tiene planes conmigo, que tú no estás aquí porque sí. Eso lo hemos dicho muchas veces y ya lo sabemos, iglesia, ¿verdad? No es casualidad, no es que, mira, mi mamá y papá me trajeron por una noche loca. No, Dios ya tenía el deseo, el anhelo de que tú vinieras aquí. Entonces dice que tus planes no son mis planes, sino que mis planes son para que tú estés bien. Dice, para que tú estés bien y no estés mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos, iglesia? O individualmente, ¿qué esperas tú? Dios te manda a reflexionar en esta mañana. ¿Qué es lo que tú esperas? Yo no sé lo que tienes tú ahí en tu cabeza. A lo mejor esperas que se acabe el verano para no pasar tanto calor, porque hoy vamos a empezar la primera o la segunda ola de calor. Y hoy empieza el verano. Ese es tu pensamiento. Uy, que se pase ya el verano, que venga el frío, que no... ¿Cuál es tu pensamiento? Ay, que Dios me dé ese trabajo ya. Ay, que Dios mande a mi familia ya. Ay, que por favor yo pueda tener esa casa que sueño. ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque dice el Señor que no son iguales a los suyos. Sus pensamientos son celestiales, sus pensamientos son del reino. ¿Y tú perteneces al reino? Ah, qué susto. Veo a gente callada, digo, a lo mejor no pertenecen al reino. Qué susto. Una persona sola piensa que pertenece al reino. Nosotros vivimos aquí, pero no somos de aquí, y por cuántas veces lo repetimos, da igual, seguimos viviendo terrenalmente como si fuéramos de este mundo. Por cuántas veces lo repitamos, da igual. Salimos de aquí, se nos olvida, pasa el otro domingo y no lo tenemos en cuenta. Porque viene la circunstancia, viene un problema, viene algo que no nos conviene, ¿y cómo nos comportamos? ¿Como si fuéramos hijos de Dios o como si fuéramos uno más del mundo? Dios te manda en esta mañana que recuerdes que estás aquí de paso, pero que estás aquí de paso con un propósito que tú tienes que cumplir aquí antes de irte. Porque no es como cuando nos vamos de vacaciones que no tenemos nada que hacer. Me voy al hotel con todo pagado, con todo incluido, la pulserita, y me hacen de comer, me limpian la habitación, me ponen la toallita limpia, me extienden la cama, tengo piscinita, o sea, no hace falta ni que mire el reloj porque no tengo nada más que hacer. Eso son vacaciones. Pero tú no estás aquí en la tierra de vacaciones. Tú tienes un cometido que Dios ya ideó desde antes que tú vinieras a esta tierra y que tú tienes que cumplir. Y sin irme muy lejos del tema central, es que los no de Dios nos protegen. Dice, uno de los mayores desafíos de la fe no es creer que Dios existe, porque eso es un desafío, pero no es el mayor desafío que los cristianos hijos de Dios tenemos. El mayor desafío es confiar en Él cuando la respuesta
de Él a nuestra oración no se corresponde a lo que nosotros queríamos. Ese es el mayor desafío. Porque nos entra una desilusión, nos entra un desespero, nos entra un desencanto con Dios. Nosotros todos alegres estábamos pidiendo, Señor, Señor, esto. Y de repente tú estabas esperando esa respuesta y viene la respuesta y ni por asomo se parece a lo que tú querías y tú te quedas. Tanta espera, tanta insistencia. Tanto que he orado, tanto que he ayunado, tanto que he esperado para esta respuesta, Señor. ¿En serio, Señor? ¿En serio yo no lo merezco? ¿En serio, Señor, yo no hago lo suficiente? ¿En serio, Señor, tú te crees que yo no soy digno? Ay, cuando viene el no. Todos hemos sido pequeños, ¿verdad? Y cuando decíamos, mamá, cómprame este juguete, o mamá, quiero unas chuches, o mamá, quiero salir al parque a jugar. Y decía, no. Qué desilusión. Y así nos pasa con el Señor. ¿Pero por qué? Porque nosotros consideramos que el no de Dios es un rechazo. Pero no es así. Ese no te está protegiendo de algo que tú no estás viendo. Yo me acuerdo de una vez, no sé si mi madre se acordará, pero lo llevo marcado en mi mente toda mi vida, de los 3 años, creo que fue con 3 años. También era culpa de mi madre, ahora lo voy a explicar bien, Gloria. Lo voy a explicar bien, Gloria. Yo creo que tenía 3 años y bueno, cuando los niños son pequeños, ¿qué haces? Pues poner cosas en el enchufe para que no metan los dedos. Yo creo, no recuerdo que mi madre me dijera, ¿sabes? No metas los dedos en el enchufe, me lo diría alguna vez, pero ese mismo día no me lo dijo. Yo solita en mi habitación, aburridita, vi 2 agujeritos y hice ¡pam! Con los 2 deditos. Pero no podía soltarme, no podía soltar los dedos y el pelo, y el pelo, mamá, y mi madre estirando, pero mi madre tendría fuerza la mujer porque yo era pequeña, pero que no me desenganchaba. Pero claro, ¿por qué ella me decía otros días ese no, Gloria? ¿Por qué ella me decía esos días, los demás días, Saray, no metas los dedos aquí? ¿Por qué? Porque sabía que había un peligro y me quería, ¿qué? Proteger de ese peligro. ¿Y qué hacemos nosotros a veces cuando Dios nos dice no? Metemos los deditos en el enchufe. Porque a veces estamos aburriditos, no sabemos lo que hacer, el Señor todavía no nos contesta y decidimos coger esos agujeritos y taparlos, a ver qué pasa. Y viene el problema, viene la consecuencia de hacer lo contrario que Dios te ha dicho. El no de Dios te protege. Entonces hemos dicho que el mayor desafío no es creer que Dios existe, sino confiar en que Dios te va a dar la mejor respuesta a eso que tú estás pidiendo. Porque en nuestra humanidad, cuando Dios nos dice no a algo que para nosotros no es malo, y a lo mejor para la vista de los demás tampoco es malo, pero cuando Dios nos dice que no a eso, nos creemos que Dios se ha equivocado. No, pero ¿cómo el Señor no va a querer que yo me reconcilie con mi hija? Pero ¿cómo el Señor no va a querer que yo vaya allí si voy a llevar su palabra? No es el tiempo, no estás preparado, no debes de hacerlo. El no de Dios es para protegerte. Y mira, cuando Dios nos dice que no, nos desilusionamos, pero la mayoría de nosotros celebramos cuando Dios nos dice sí, ¿o no? Sí. Es como el marido a la mujer. Hoy te voy a llevar a cenar. Ah, sí, qué bien, hoy no cocino.
O cuando viene tu hijo o hija, no lo sé, y viene, mamá, hoy voy a fregar yo. ¡Oh, qué bien! O hoy voy a cocinarte yo. ¡Ay, qué bien! Hoy voy a poner la lavadora. ¡Ah, qué bien! El sí nos ilusiona, pero escúchame bien, maduramos en el no y en el espera de Dios. El sí me ilusiona, porque sí, voy a aceptar eso, Dios lo ha aceptado, pero realmente cuando tú maduras es cuando Dios te dice que no y cuando Dios te dice espera, porque ahí se revela lo que tiene tu corazón, esa fe que supuestamente tú tienes en Él, y es ahí cuando Dios te transforma. En el no y en el espera, porque ¿quiénes se quedan cuando dicen no o cuando te dice espera? Poca gente. Y esto es igual o equivalente a que cuando a nosotros nos va mal, ¿qué amigos se quedan? Los verdaderos. 1 o 2. Los demás se van. Entonces Dios a través del no y el espera nos transforma y hace que maduremos para que cuando llegue ese sí estemos capacitados para soportar esa bendición. Amén. ¿Está aquí, iglesia? Amén. El que se esté durmiendo, dale un codazo fuerte de mi parte. Porque Dios te está hablando hoy. No sé si te ha pasado, pero a mí sí. Y es que a veces cuando pedimos algo al Señor y hay silencio, o sea, no hay ni no, ni sí, hay silencio. Y tú dices, Señor, ¿será que me has abandonado? ¿Cuántos de nosotros interpretamos el silencio como abandono? Como, Señor, algo he hecho tan mal que ya no quieres saber nada de mí. Te he fallado tanto que por eso no me contestas. Ya has dejado de amarme, has dejado de quererme, has dejado de visitarme, Señor. ¿Por qué no me contestas? El silencio no es abandono. El no no es rechazo. La espera no es demora. En el reino de Dios no hay ninguna respuesta casual para Dios. Entonces, si Él está en silencio, es por algo. Es para revelar algo que tenemos nosotros dentro. Cada respuesta del Señor revela una dimensión del carácter de Cristo. Él no revela soberanía, Él es soberano sobre todas las cosas. El espera revela sabiduría. Porque dice, que vas embaladito, ven aquí, y nos coge aquí de la pechera. Ven aquí, que va muy rápido. Espera. O sea, la espera revela sabiduría. Dios es sabio. Y también quiere hacerte a ti sabio. Y el sí revela su fidelidad. Porque cuando Él actúa y hace efectiva la promesa que te dio con el sí, está revelando la fidelidad que Él tiene. Amén. Entonces Dios no responde, escúchame, Dios no responde según la intensidad de tu deseo. Así cuantas más veces yo pida y más fuerte y más chille, así Dios me va a contestar. No, Dios no se rige por eso, ni por las veces que tú estás pidiendo algo, la repetición. A lo mejor he repetido 50 veces la misma oración, entonces Dios va a contestarme más temprano. Si lo hago solo 2 veces, Dios va a tardar un poco más en contestarme. Dios no se rige por la intensidad de tu deseo, sino por la perfección de su propósito. No importa las veces que yo insista en algo, si Dios ya ha dicho que no. No importa las veces que yo me ponga de rodillas y llore y venga demacrada a la iglesia, sin comer, sin dormir y sin nada, si Dios me ha dicho, espera. No importa a la gente que yo llame apóstol, ministros, pastores, líderes, porque si Dios me ha dicho que sí, es que sí.
O sea, ninguna de las tres respuestas que Dios me ha dado puede ser cambiada por ningún ser humano, ni por la intensidad que tenga mi corazón en pedirle eso. Y eso es algo que tenemos que tener claro, porque también se nos olvida muchas veces. El no de Dios te protege de algo que tú no puedes ver. Dios puede ver todo desde arriba en un plano. Lo ve todo, pero lo ve todo, el pasado, el presente y el futuro, pero tú solamente estás viendo lo que tienes delante. Y tú estás pidiendo conforme tú estás viendo. Pero Dios está viendo lo que eso va a hacer contigo. Por eso a veces te dice que no. Vamos a Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29, ¿lo tenemos? Leemos, dice, ¿qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Amén. ¿Qué es una cosa secreta? Algo que está oculto. Y Dios me decía en esta parte, hay cosas secretas para tu vida que todavía no entiendes. Hay cosas secretas para mi vida que yo todavía no entiendo. Pero a través del no, de la espera y del sí, Dios va a ir transformando mi carácter y mi corazón para entender cuál es su propósito en mi vida. Nosotros queremos todo ya y rápido. Nosotros vemos el presente, pero Dios ve el final desde el principio. Y muchas veces oramos desde nuestra necesidad inmediata, que es, Señor, necesito 50 euros para pagar mañana el alquiler. Es una necesidad inmediata. Pero Dios responde desde una necesidad eterna. Y a lo mejor en ese momento yo creo que necesito esos 50 euros para pagarle al dueño del alquiler mañana, pero Dios ve que lo que verdaderamente necesito es confiar en que Él es el proveedor de todo y esperar un día o dos a que yo no tenga esos 50 euros y a que Dios pueda obrar un milagro en mi vida. Pero mi necesidad inmediata son los 50 euros, Señor, le decimos. ¿No? Puede ser que le digamos como Marta con Lázaro, Señor, que tu amigo está enfermo, que vengas a sanarle. Pero el Señor no fue el día que Marta le dijo. Porque ella estaba viendo la necesidad inmediata, pero Dios estaba viendo la necesidad eterna de obrar un milagro en esa vida. Vamos a ir a 2 de Corintios 12, porque vamos a hablar de Pablo. ¿Quién conoce a Pablo? Todos conocemos a Pablo. Todos conocemos las enseñanzas de Pablo. 2 de Corintios 12. De 1 en adelante, porque quiero leerlo todo. Habla sobre Pablo y ¿qué? El aguijón. Conocemos esa historia, ¿verdad? Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Sabes qué pasa? Que aunque a veces no sea nuestra intención exaltarnos y enaltecernos y creernos más, aunque a veces no sea esa nuestra intención, como seres humanos lo hacemos. Y Dios nos humilla y nos hace bajar de las alturas a través de las circunstancias de las cuales nos dice no. Es para eso, es para que la gloria no sea para ti, sino para Él. Porque la gloria solo le pertenece a Él. Amén. Dice, para que no me enaltezca, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, todos juntos, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿El Señor podía haber quitado el aguijón a Pablo? ¿Sí? ¿Estás seguro? Pues claro que sí. ¿Pero Dios le quitó el aguijón a Pablo? ¿Por qué? Aquello que Pablo quería perder era precisamente lo que Dios estaba usando para preservarlo. Hay veces que le estamos diciendo al Señor, Señor, quita esto de mi vida. Me duele, me hace daño, ayúdame y quítalo. Y la respuesta del Señor es, no, bástate de mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Pablo veía dolor. ¿Cuántas veces nos duelen cosas? Muchas veces. Pero Dios veía peligro en quitar ese aguijón. Pablo veía sufrimiento. ¿Cuántas veces sufrimos por cosas? Por nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar. ¿Cuántas veces? Pero Dios veía orgullo en él. Pablo veía una limitación por tener ese aguijón. Pero Dios veía dependencia de él. Hay veces que nosotros creemos que tenemos limitaciones. Ay, Señor, con esto no puedo. Y no estamos viendo que eso es para que dependamos del Señor. Para que no nos crezcamos y pensemos que todo lo podemos, que somos fuertes y que no lo necesitamos. Para eso es nuestro aguijón. Tú tienes tu aguijón personal. Yo tengo mi aguijón, el cual Dios me ha dicho, no, Sarai, no te lo quito, bástate de mi gracia, porque lo que yo quiero es que tú dependas de mí cada día. Amén. Entonces esto nos enseña que no todo lo que deseas te conviene, aunque para ti no sea malo. No toda puerta abierta viene del Señor, cuidado. Hay puertas abiertas que el enemigo también pone para que nos confundamos. Y que no toda oportunidad que se nos dé en la vida es bendición de Dios. Cuidado con eso. Esperemos en el Señor. Esperemos la respuesta porque va a llegar. Y si no llega y lo que llega es silencio, es que Dios está trabajando en nuestro interior. Hay veces que decimos, Señor, no me quieres, Señor, no me amas. Señor, tu palabra dice que tú eres mi Padre y que tú me amas y que por eso moriste en la cruz porque me amas y que yo no puedo hacer nada para que tú dejes de amarme, pero yo siento que tú no me amas porque me estás cerrando la puerta.
Pero dale la vuelta a eso. El Señor te ama tanto que por eso está cerrando esa puerta. Y cuando ya pasa ese tiempo, esa época, entonces entiendes por qué ese matrimonio no ocurrió, por qué ese trabajo no vino, por qué esa amistad se terminó, porque Dios te estaba protegiendo. Porque Dios te ama tanto que no quería que te desviaras de su propósito y del plan que sigue teniendo contigo para tu vida. Amén. A veces agradecemos al Señor por las cosas que nos da, pero yo creo que en la eternidad vamos a agradecer las cosas que nunca permitió que ocurrieran. Hay tantas cosas, yo a veces me pongo a pensar, hay veces que me pongo en mi comedor, no mirando a la tele porque tengo 4 sillas solo, ¿vale? Y tengo la de aquí, que está mirando para la tele, la de aquí, que está mirando para el ventanal grande, la de aquí, que está mirando a la pared, y la de aquí, no quiero dar la espalda, que está mirando a la cocina. ¿Sí? Tengo 4 posiciones distintas, ¿eh? Y hay veces que yo me pongo en esta, mirando el ventanal, mirando las nubes si hay, mirando el atardecer, las montañas, bueno, mirando a la nada prácticamente. Y me pongo a pensar en las cosas a lo mejor que he hecho ese día o que me ha pasado durante la semana y digo, Señor, es que somos malos, es que en verdad no merecemos la pena ninguno, es que somos tan desagradecidos, somos tan que la carne a veces nos puede demasiado, Señor, y cómo nos quieres tanto si no merecemos eso. Yo hablando con el Señor digo, Señor, si es que yo no merezco nada, es que soy mala contigo. Y haciendo esa reflexión digo, ¿cuántas cosas me podrían haber pasado hoy que tú has evitado? Y yo no lo sé. ¿De cuántos males tú me libraste hoy? Y yo ni siquiera me di cuenta. Nada más que con poner un pie en el coche te puede pasar 1001 cosas. Pero el Señor nos preserva porque tiene un propósito contigo. Y ojalá que en algún momento podamos agradecer al Señor por todas las cosas que no permite nuestra vida. Yo quiero que tú sepas que el no de Dios no es la ausencia de amor de Dios para ti, sino que es un amor con una visión eterna. El no de Dios no quiere decir que Dios no te quiera, sino que Él está viendo mucho más allá y que eso no te conviene. Pero ahora vamos a pasar a la espera de Dios. Vamos a ir a Santiago 1. Santiago 1, 3 y 4. ¿Están conmigo? Dice la palabra, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, no escucho, produce, no escucho, produce. Muy bien, José. Se nota que has desayunado hoy. Huevito frito y patatitas. Produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El espera de Dios que produce. Esa que no tenemos cuando el semáforo se pone en verde y en la milésima de segundo el delante no se mueve. Esa que no tenemos cuando le dices una cosa a tu hijo y a la milésima del segundo no lo está haciendo. Esa que no tenemos cuando le decimos algo a alguien y te dice, ¿qué? Que parece que no haya dormido con las legañas puestas. ¿Qué? ¿Me has dicho qué?
la prueba de nuestra fe. Yolanda se está acordando algo, que es lo que ha pasado. La prueba de nuestra fe produce paciencia. El espera de Dios produce en nosotros paciencia. Al principio va a generar desesperación, pero al ver que Dios insiste en el espera, no nos va a quedar de otra que producir paciencia. Yo lo he pasado. O sea, al principio no vas a tener ya de primera la paciencia. Claro que no, yo no te estoy vendiendo eso no es cierto. Pero con el tiempo, al ver que el Señor te sigue diciendo, espera, 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 tú al final tienes que esperar, sí o sí, no te queda de otra. El espera es el taller de Dios para formar a sus hijos. El espera es el taller de Dios para formarte. Porque necesitas ser formado y a veces volver a deformar ese jarrito que tiene una fisura, tiene que volver a deformar y volver a formarlo. ¿Y cuánto duele eso, cuánto duele? Dios ama los procesos y la humanidad quiere todo rápido, pero Dios necesita un proceso para darte eso que tú quieres. Nosotros queremos resultados y Dios quiere transformación. ¿Ves cómo los pensamientos de nosotros no son los pensamientos que tiene Dios? Y los planes que nosotros tenemos no son los planes que tiene Dios. Lo estás viendo a través de la palabra. Nosotros queremos la promesa ya. Y Dios quiere preparar al portador de esa promesa que eres tú. Si tú no estás preparado, Dios no puede traerte esa promesa, porque no vas a poder sostenerla, no vas a poder cuidarla y no vas a poder con ella. Dios quiere prepararte como portador de la promesa que Él tiene para ti. Y lo vemos, vamos a Abraham, que muchas veces lo ponemos como ejemplo, que el pobre ya estará cansado de tanto nombrarlo. Abraham, sí. Abraham, ¿qué Dios le prometió a Abraham? Un hijo. Dios prometió a Abraham un hijo. Y entre la promesa y el cumplimiento, ¿cuánto pasó? Es que una cosa, antes vivían 700, 800, 900 años que yo no sé qué harían con tanta vida. Porque con 100 ahora ya nos aburrimos. Pero el Señor le dijo, te voy a dar descendencia a través de un hijo. Y Dios le da esa promesa a Abraham y a los 9 meses Sara ya tiene la promesa. Pasó muchos años y en esos años pues las mujeres llegaban a una cierta edad en que ya físicamente, naturalmente no podemos tener hijos, ya se nos acaba todo. Pero Dios que estaba aquí probando la fe de Abraham, porque Dios nos da una promesa a cada uno, pero no la hace efectiva pasado mañana. Tiene su tiempo. Y en ese tiempo, ¿qué pasa? Que pasamos por el taller del maestro. Y cuando ya pasamos por el taller del maestro, ya estamos bien, bonitos, relucientes, entonces llega el cumplimiento de la promesa. Pero a lo largo de ese tiempo va a haber tormenta, va a haber tsunami, va a haber cosas feas, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber desierto, va a haber torrenciales, va a haber yo qué sé cuántas cosas va a haber. ¿Pero va a llegar la promesa? Va a llegar. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Y si lo dice Dios, se va a cumplir. Ahora, en ti está que tu fe produzca paciencia. Entre la promesa y el cumplimiento hubo años de silencio. ¿Por qué? Porque Dios no estaba formando una nación, Dios estaba formando al padre de la fe que es Abraham. Si Dios le hubiera dado esa promesa a los 9 meses, no estaríamos hablando hoy en día, en el 2026,
como Abraham es el padre de la fe. Estamos hablando de Abraham, que es el padre de la fe, porque a pesar de los muchos años que pasaron desde que Dios le dio la promesa, Abraham permaneció en la promesa, vivió en la promesa, caminó en la promesa, confió en la promesa, hasta que Dios la hizo efectiva. Por eso hoy podemos decir que Abraham es el padre de la fe. Dios estaba formando a un padre de la fe. El hombre que recibió la promesa no era el mismo hombre a quien Dios le dio la promesa el primer día. Era un hombre totalmente reformado, transformado. No era el mismo hombre. Y Dios te dice en esta mañana que Él te ha dado la promesa, pero que necesita que tú no seas ni el mismo hombre ni la misma mujer cuando Dios te dé esa promesa. ¿Estás aquí, iglesia? Dale un codazo al que tengas al lado. Y si no, al de atrás le pellizcas. Las mujeres con los maridos, aprovechar este momento. Es vuestro momento. José, otro ejemplo que también ponemos muchas veces. José, ¿qué soñó? No, pero José Yuquilema no. José Yuquilema no. Pero está bien que hagas la palabra tuya, José, está muy bien. José, ¿qué soñó? No lo sé. Que iba a ser gobernador. A ver si leemos, Qué susto me está dando hoy. Es que de verdad. José soñó que iba a gobernar. Y antes del palacio que vino, el pozo, la esclavitud, la acusación, la prisión. El sueño llegó rápido. El sueño llegó rápido de que él iba a ser gobernador. Sí, llegó rápido. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que eso se hiciera realidad? El sueño llegó rápido, pero el carácter tomó muchos años. Dios forma el carácter para que tú puedas portar la promesa. Si Dios te entrega hoy algunas de las cosas que tú estás pidiendo, podrían destruirte porque no estás preparado. Escúchame, Dios te está hablando en esta mañana, a ti, a tu corazón. Tú sabes que eres tú. Dios te está diciendo que si Dios te entrega lo que tú le estás pidiendo, hoy no vas a poder soportar lo que Dios tiene para ti. Porque no estás preparado, no estás preparada. Y yo sé que tú le estás pidiendo con mucho ímpetu, que yo sé que tú estás insistiendo, pero Dios te está diciendo no y espera para que cuando tú ya estés transformado y estés capacitado, llegue mi sí como bendición. Te podía destruir, todavía no eres esa persona capacitada para administrar la bendición de Dios. No lo estás. Dios trabaja primero en nuestro corazón antes de que nos pueda dar la promesa. Yo quiero decirte en esta mañana que cuando Dios te dice espera, no es que haya dejado de trabajar. No es que se haya ido de vacaciones y diga, bueno, a 1 de septiembre vuelvo para que me sigas pidiendo eso. No, el espera de Dios es que Él está trabajando, pero interiormente, con tu corazón. Amén. Mientras tú esperas por lo que Dios hará, Dios está trabajando en lo que va a hacer contigo, pero en tu corazón. La espera no cambia a Dios, pero sí te cambia a ti. ¿Lo puedes repetir conmigo? La espera no cambia a Dios, pero sí me cambia a mí. Recuerda esta frase. La espera no cambia a Dios, pero sí me cambia a mí. Cuando tú estés desesperado por eso que tanto le pides al Señor y recibas una espera, recuerda esta frase. Dios, tú en la espera no vas a cambiar y sigues siendo Dios, pero sí que me vas a cambiar a mí. Aleluya.
Y vamos a la tercera respuesta para acabar, y vamos con el sí de Dios. ¡Ay, ahora llega lo bueno! Ahora llega lo que me gusta, ahora llega lo que me interesa. El no, bueno, lo he soportado, el espera, venga, vale, pero ahora el sí, ahora voy a poner todos mis 5 sentidos en el sí, lo que va a decir la hermana. El sí de Dios te bendice porque llega en el tiempo correcto. Ni antes ni después, en el tiempo correcto. Vamos a Habacuc 2:3. Habacuc 2:3. ¿Estamos ahí? Dice Habacuc 2:3, aunque la visión tarda en cumplirse, ¿qué? Se cumplirá a destiempo. ¿Dice eso? Se cumplirá en el tiempo que yo quiera. Se cumplirá en el tiempo que yo le ponga a Dios. Ah, no pone eso tampoco. Dice, aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Y con esto Dios te está haciendo efectiva la promesa que te ha dado. Te está diciendo, sí, yo te dije que sí, y sí, ha pasado tiempo, y sí, todavía no te la ha dado, pero persevera, porque llegará. Si el sí de Dios, tenemos que tener claro que nunca, 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 nunca llega cuando tú quieres. Que nunca, 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 nunca llega tarde. Llega cuando su propósito está listo. Tú imagínate que, yo qué sé, Moisés y Alicia, le entregáis la herencia que tenéis, vuestra casa, coche, trabajo, a Anastasia ahora. ¿Qué pasaría? Anastasia lo destrozaría todo. ¿Tiene capacidad la niña de poder gestionar ese patrimonio? Entonces, pero tiene capacidad cuando haya crecido, haya madurado, haya estudiado, ya tenga sus ideas claras, ¿sí? ¿Verdad? Entonces sí. Entonces, el sí de Dios llega cuando su propósito está listo. Y Dios te quiere decir en esta mañana que sí que va a llegar lo que tú estás pidiendo, pero va a llegar en el momento preciso, adecuado, correcto, en el cual tú ya estás preparado para recibirlo. Ana deseaba un hijo. ¿Cuántas veces también hemos dicho el ejemplo de Ana? Pero Dios no quería solamente darle un hijo, quería levantar un profeta. ¿Sí te estás dando cuenta? Que volvemos al principio, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que nuestros planes no son los planes de Dios, porque Ana y todos los que hemos dicho tenían un pensamiento limitado, pero Dios cuando nos da hasta que sobreabunda. Si te estás dando cuenta que lo que tú pides, Dios te va a dar mucho más de lo que tú le estás pidiendo. Por eso es la espera, por eso es la prueba, por eso es la fe, por eso es el taller, por eso es la paciencia. ¿Lo estás entendiendo, iglesia? Samuel no nació simplemente para satisfacer el deseo de una mujer de ser madre, sino que nació para cumplir el plan de Dios para una generación. Cuando el propósito estuvo listo, llegó el sí. Y le hemos dicho antes con Jesús y Lázaro. Cuando Lázaro enfermó, Jesús no fue inmediatamente, esperó. Humanamente parecía una tardanza. Claro, Marta decía, vamos a ver, ¿es tu amigo? Te estoy diciendo que está mal y no eres capaz de venir corriendo para sanarlo. Y claro, es que Marta pensaría eso. Yo en ese momento también hubiera pensado lo mismo, la verdad, sinceramente.
Pero humanamente parecía una demora, pero divinamente era una preparación para un mayor milagro. Marta se conformaba solo con que Jesús sanara a Lázaro, pero Dios tenía mucho más: resucitar a un muerto, para que su gloria se contara en todo el mundo. Porque la gloria es de Dios, amén, siempre es de Dios. Si Jesús llegaba antes, sanaba a un enfermo. Si Jesús llegó cuando llegó, entonces hizo un milagro. Lo que parece tardanza es estrategia divina. Dios nunca se tarda. Yo sé que muchas veces lo has pensado, di la verdad. Tú lo sabes ahí dentro de ti, que muchas veces has pensado: Dios, estás tardando mucho con esto, yo ya estoy preparado y ya te estoy pidiendo demasiadas veces. Lo hemos pensado, pero Dios no llega tarde, llega cuando estamos preparados. Entonces ahora, a partir de hoy, con esta palabra, cuando tú pienses: Señor, estás tardando, en vez de pensar eso, piensa: Señor, prepárame. Señor, prepárame para que llegue. Amén. Cuando Dios finalmente dice que sí, descubres que valió la pena las lágrimas, la espera, la puerta cerrada, el tsunami, la lluvia, el frío, el desierto. Cuando ya llega, entonces te das cuenta que valió la pena todo eso. Cuando lo estás atravesando, pues seguramente no lo vemos. Claro que no lo vemos porque sufrimos, porque nos hace daño. Pero eso está haciendo que nosotros nos parezcamos más a Él. ¿Me puedes poner, Juan Carlos, la foto, por favor? Y me puedes poner la canción. Quiero terminar con esto. Y es que yo sé que tú estás luchando hoy con un no. Yo sé que tú llevas tiempo luchando con esa espera. ¿Puedes ponerte de pie, por favor, iglesia? Yo sé que estás luchando también porque ese sí llegue. Yo lo sé. Lo siento en el corazón porque a mí también.